sección que ya llegó, la voz de este programa. Hay gente que dice, ¿es Pablo? Sí, es Pablo Charri, que es nuestra voz artística. Gracias por Qué venir. bueno, quiero lo mío. Vine a buscar lo mío hoy. Chicos, no avisaron esto. Me dijeron No que iba a haber algún tipo de Yo te digo, voy a resarcimiento. buscar, pero Cómo funciona, cómo va todo bien, digo, vengo a buscar lo mío. eso es verdad. O sea, estamos muy para ¿Sí? arriba. Ay, qué bien, qué suerte. Qué suerte. Pablo, estás estrenando de todo. Sí, estoy continuando con Maldita Felicidad en Sí. teatro y estrenando El último viaje a Pero China. Maldita Felicidad no lleva tanto. Lo fui a ver hace poco, está divino. Sí, es linda, es una linda obra. Es un gran momento. Es un momento, además digo, del país que si los actores te dan 1 hora y pico, 2 horas de wow, Claro. nos salimos un poco, nos reímos, Claro. es una felicidad total. Sí, la maravilla por lo que existe el teatro, ¿no? Claro, Que- no, pero puede ser un drama. Sí, pero viste que hay pocos dramas en la cartelera porteña. ¿Será por eso? Bueno, yo creo que es una costumbre ya de hace un tiempo, ¿no? Creo que la Argentina, no sé, esto Rottenberg te lo puede explicar mucho mejor que yo, pero... Ya no se explicó. Seguramente, pero creo que las sucesivas crisis que vive la Argentina van haciendo que lo que ocupa las carteleras sean historias, comedias dramáticas, ¿no? Digo, Claro. hay comedias que son más livianas, que están siempre en el tono de comedia. Y está esta, por ejemplo, Maldita Felicidad, que es una comedia dramática, digamos, que te lleva de la mano con el deseo de llevarte para hacerte reír, y sin embargo luego hay momentos dramáticos, hay momentos donde te invita a descender dentro de este relato que se va haciendo, ¿no? Sí. Esas son las que más me Haces de un gustan. personaje muy insoportable. Sí, insoportable. Una persona muy horrible. Sí, horrible a pesar de él, pobre, Sí, ¿no? claro. Porque ha tenido una infancia realmente muy, muy triste. Es un tipo muy egocéntrico, muy fanfarrón, muy inseguro. Es un personaje que conocemos bastante bien por este mundo del arte. Claro. Un tipo que odia el éxito, pero no puede hacer otra cosa más que buscarlo desesperadamente, ¿no? Esa contradicción del artista entre quiero triunfar y no quiero que me toquen. Hay Claro. algo ahí bastante interesante y muy real, por otra parte. Ya vamos al último viaje a China, pero te quiero hablar un poquito del teatro porque es obvio desde hace un rato que la cosa para los actores, por lo menos el laburo fijo, el modo de tener una guita más o menos a fin de mes, Ujú. es hacer teatro, como que las plataformas a veces puede pasar, las pelis está difícil Sí, con claro. la situación del Inca, y la cosa está en el teatro, pero eso Sí. hace que haya una oferta muy zarpada también. Enorme oferta teatral. Pero eso siempre es bueno. Sí, Sí, eso siempre es bueno. Tal vez se dio de alguna manera por este problema que atraviesa el audiovisual en la Argentina, el cinematográfico, pero también el televisivo. Recordemos que el teatro también se cocinó al calor de las producciones televisivas de la televisión de aire, ¿no? De las novelas, de los unitarios. ay, y hace que- mucho que te quiero decir que te vi en Resistir en el teatro. Siempre te quiero decir y me olvido. Está bien, pasó Qué hace poquito. espectacular. Pasó hace poquito. Sí, estaba en la edad de mi hija, Morena, así que imagínate, 22 años. Bueno, yo tengo un poquito. Pero qué suerte, pues sos muy joven, se ve que eras muy Sí, chiquita. muy vos. chiquita. Sí, bueno, eso era parte de las ficciones que construían figuras, Sí. ¿no? Que luego eran muy, eran muy buscadas en el teatro, digamos. Sí. Siempre el circuito fue la televisión de aire, la novela, ya sea la novela del mediodía, la de la tarde, la de las 7, la de las 5, la de las 9, las 10, el unitario que había y luego, a partir de esa popularidad que se generaba con la televisión de aire, que también no competía con nada, ¿no? Porque no competía con ninguna pantalla, no competía con redes, en una época no competía con cable, no competía con nada. No, y se veía en vivo. Se generaba un atractivo realmente grande, que luego se armaban esas producciones teatrales y la gente se volcaba a verlo masivamente. Luego Pero con la- vos recordás algún momento como este donde tantas figuras, vamos a llamar de la tele, estén haciendo teatro? Yo creo que no. Y tiene que ver, es un poco con la falta de oferta audiovisual. Seguramente, porque vos lo dijiste bien, más allá del aspecto artístico, el deseo de subirse al escenario con un buen texto, con buenos actores, una buena propuesta teatral, de producción y demás, está el sostenerse.
sostenerse económicamente. Entonces el teatro es una salida muchísimo más que digna, ¿no? Claro, pero de poner el cuerpo también un montón. Sí, sí, esa es la particularidad del teatro. La particularidad del teatro es que vos le pones el cuerpo. Tenés distintos formatos, ¿no? Tenés las obras que están una vez por semana, tenés algunas que van viernes, sábado, domingo, y tenés el clásico de miércoles a domingo con 2 funciones los sábados. En el caso de que te vaya bien, es una muy buena propuesta porque da la posibilidad de tener un buen afluente de público. Claro. Sí, el teatro digamos que exige un movimiento y un esfuerzo físico grande, pero es extraordinario también, digamos, tiene esa particularidad del encuentro y del ritual con el público, y que cuando te gusta lo que estás haciendo, cuando te gustan tus compañeros, cuando te gusta el texto, cuando lo estás haciendo, entre otras cosas, por necesidad, seguramente, como es en este caso, que muchos lo hacen, pero también por gusto, tener la suerte de estar en el proyecto adecuado, es una experiencia maravillosa. Tenés unos compañeros espectaculares. Sí, también. sí, yo los tengo, yo disfruto de eso porque me divierto con ese personaje estrambótico y desagradable, entre comillas, un pobre tipo, y por supuesto disfrutar de la compañía de estos actores y actrices arriba del escenario que son fantásticos. Y el último viaje a China, que entiendo que ya anduvo por el Bafisi, ¿no? Sí, sí. Anduvo por el Bafisi, pero se estrena la semana que viene, 7 de mayo, que es Sí. un documental sobre China Zorrilla. Sobre la China. Que es hermoso cómo está contado, porque no es el típico documental de alguien parado contando y algún archivo, sino un encuentro entre Solita Silveira y Carlos Perciabale en Uruguay, hablando de la China y de su amistad con la China. Sí. Se ve precioso, la China, una cosa espectacular, pero me preguntaba si no fue difícil conseguir todo ese archivo, porque es un momento difícil para acceder a los archivos. Sí, bueno, todo este crédito es de Alejandro Masi, o sea, porque cuando vi la posibilidad de poder sumarme como productor como la pata argentina, porque ya había arrancado, había un deseo con los 100 años de la China, con el nacimiento, los 100 años del nacimiento de la China, un deseo de hacer un homenaje y contar un poco la historia de esta actriz uruguaya rioplatense, ¿no? Argentina, nosotros también. Hermoso cuando la presentan como actriz rioplatense. Sí, bueno, claro. Cuando son uruguayos decimos que son rioplatenses. Sí, porque queremos un poco absorberlos. Mentimos nosotros y nos hacemos cargo de esos. Son de la zona. Claro, decimos, entonces abrimos el área de influencia, la ampliamos un poco. Bueno, apareció la posibilidad de hacerlo y lo primero que hice fue a verlo a mi amigo Marcos Carnevale, que amó a la China y que la dirigió en una de sus obras más fantásticas, que fue Elsa y Fred, al final, justo el tramo final de su vida, un protagónico de la China que fue inolvidable. Siempre pienso además que ahora no se puede entrar así a la Fontana de Trevi, ¿viste? Como ¿Ya no se puede? Y tenés que pagar o no sé cómo es, filas, no sé qué. Qué bueno que sucedieron esas cosas donde se podían hacer ciertas cosas que luego no se hicieron más. Entre otras cosas, tener imágenes de la China ahí en la Fontana de Trevi. En esa obra fantástica, que no solamente funcionó como una lata, como un contenido que se vendió a todo el mundo, sino también creo que se hicieron remakes en varias partes. Bueno, hablé con Marquitos y Marquitos me dio el dato. Yo lo conocí a Alejandro como autor y como director de películas, de programas emblemáticos de televisión, pero él había realizado un documental sobre María Luisa Bember. Él fue asistente de dirección de María Luisa Bember en sus últimas 2 películas, claro. Gran documental, y entendí por qué perfectamente cuando vi su documental, por qué Marquitos me decía eso. Y fui a buscarlo a Ale con la esperanza de que Ale me dijera que sí, y Ale casi se abrazó inmediatamente al proyecto, ¿no? Fue muy natural el encuentro de Ale con la historia de la China. Y la idea esta de establecer una columna vertebral de una conversación entre 2 amigos entrañables de la China, Carlitos Perciabale y Soledad Silveira, fue una estructura sólida que dio la posibilidad también de hacer el documental realizable, ¿no? Primero él quería escaparle a estas cabezas parlantes que cuentan un poco alguna anécdota con el personaje o con el hecho en cuestión, que es un poco la estructura de los documentales que pululan por ahí, que son bárbaros, ¿no? Digamos, porque uno se entera de cosas que han sucedido gracias al testimonio de estos personajes que participan. Sin embargo,
esta estructura de estos dos amigos de la China, hablando de la China, rememorándola con muchísima gracia y con muchísima alegría, porque lo que se ve es alegría de rememorarla, ¿no? En un lugar muy emblemático, en Laguna de Sauce. Esa casa de Carlitos Perciabale en Laguna de Sauce fue un lugar que todos los que somos ya viejos, recordamos las noticias que venían en las distintas revistas y las fotos que venían en los encuentros de Carlitos, de Carlitos, de la China, de Solita, de Antonio Azaya, del mismo de Susana Jiménez, un lugar de esplendor, de fulgor, ¿no? Esa punta del este, ya de la década del 70, 80. Y bueno, ese lugar sabíamos que no se había revisitado mucho, entonces también terminó siendo un protagonista de este relato. Y luego, a partir de ese relato, la China va surgiendo y contando su propia historia de forma personal, porque había mucho y hay mucho material periodístico de la China hablando de su propia vida, pero también se entrelaza con esa China, con los personajes de la China, ¿no? Creo que lo que es lindo que hace Alejandro también es que la China habla de su vida, sin embargo aparecen algunos personajes de la China, hablando con textos de sus personajes que se emparentan muy fuertemente con lo que la China habla de su propia vida, que es lo que nos pasa a los actores y las actrices. Claro, ¿no? Y ella lo dice también, sí. Que uno se aferra a un personaje. Claro, un drama y repite ese drama durante toda la vida, ¿no? Y sí, uno va repitiendo esa forma de ser, de las características que uno tiene, de alguna manera, no solamente las repite cuando habla. Si alguno, espero que no, se le ocurra hacer un documental alguna vez, sí, es posible que esta entrevista se utilice. Pero también seguramente algún personaje debe haber hablado de lo que yo puedo llegar a decir acá en este momento, ¿no? Claro. Porque eso es lo que pasa en la vida de los actores y las actrices. Nuestra vida personal se entrelaza muy peligrosamente con lo que nosotros narramos. Qué miedo, los actores, qué miedo. Sí, pero sí. Te voy a decir una cosa, me pareció espectacular esta idea de cómo contarlo, porque en un documental uno es como que ve un poquito del archivo, y después hay un corte, hay algo que corta y hay una persona hablando a cámara sobre ese tema. Y acá lo que me parece que pasa es todo un continuado, como que es parte de la China hablando, escuchar a Soledad Silveira y Carlos Perciabale hablar de ella. Sí. No parece haber un corte en eso. No, no lo hay. No, es que escucharlas a Solita y a Carlitos Perciabale es muy atractivo. Son, bueno, dos contadores de historias fantásticos. Lo que dicen y lo que uno se imagina, además cuando no dicen, porque claro, bueno, estábamos ahí, jojo. Esas risas entre Carlos y Solita cuentan mucho más de lo que realmente se ve. Pero luego aparece la China, y la China era la más extraordinaria contadora de historias. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos en la mano, por eso hace que el documental sea tan lindo, además de esa participación de estos artistas tan queridos, Carlos y Solita y Carlos y Solita, es la aparición de la China. O sea, nos sucedía a nosotros que cada vez que la China aparecía, nosotros nos quedamos a ver lo que decía la China. Cuando la China te venía a ver al teatro, querías ir a abrazarle, ir a verle, querías estar esos minutos, ese ratito donde la China te contaba algo, siempre muy lúcida, muy atenta, muy informada, con absolutamente todo lo que sucedía alrededor de ella. Te conocía mucho más de lo que vos creías que te podía conocer. Eso te deslumbraba bastante. Claro. Porque cuando vos la abrazabas y la amabas, decís la China, y la China te hablaba cosas de tu propia vida que vos decías, mirá vos lo que conoces. Y eso generaba fascinación. ¿Viste? Claro. Cuando alguien te habla bien, sobre todo cuando un actor, una actriz te hablan bien de vos, o que conocen de vos, la fascinación crece. Entonces, bueno, sabíamos que cada vez que la China iba a aparecer en estas imágenes, iba a ser un punto alto. Y es lo que pasa, la China habla, cuenta de su vida, y vos no querés dejar de escucharla. Bueno, vayan a verlo, a partir de la semana que viene, el 7 de mayo se estrena. Por favor. Sí, por favor también. Además, por la China y por el cine argentino rioplatense, ya que estamos. Pensaba en... Bueno, te hiciste viral el fin de semana con ese intercambio con Pergolini, que tocó Gorila, Cuca y qué sé yo. Y pensaba, viste que siempre se dice que el militante es una persona entusiasta, digamos, alguien que piensa que las cosas pueden mejorar, porque si no, ¿para qué? Que está como claro. en esa pelea. Te hinchás un poco a veces, si no, basta, yo me dedico a lo mío. No voy a dar más discusiones, o no. O
esa militancia es intrínseca. No, bueno, qué sé yo, tal vez el tema de la militancia se empaste un poquitito también con mi rol de actor, digamos. Yo estoy acá sentado con vos porque estoy promocionando tanto el teatro como la película, y entonces me expongo y me abro, y ahí el militante encuentra un espacio también para poder charlar. También quería decir, y ahí va. Claro, no, la verdad que no. No es algo que merme o que se agote en mí, ¿no? Es más bien algo que dirías vos, los gorilas te quieren sacar. Como, oye, otra vez este chico. No, a ver, yo creo que el desafío está en poder comunicar de una forma bien certera, sin carga emocional. O sea, de quitar la carga emocional de lado, me parece que eso es un trabajo que fui haciendo con el tiempo, y de poder exponer mi idea con la mayor claridad posible, y sin intención de incomodar al otro. O sea, no digo que hable por sí. O sea, tengo la necesidad de contar con algún argumento lo suficientemente sólido para no tener que echar mano a ningún tipo de agresión. Claro. Entonces me parece que estoy cubierto dentro de ese lado. Me parece que el encuentro el otro día con Mario en su programa fue un encuentro desprovisto absolutamente de cualquier tipo de carga emocional. Yo no la tuve, por lo menos, ¿no? O sea, por supuesto me encontré frente a un personaje irreverente como es Mario de toda la vida, donde él juega su juego, donde al jugar su juego abre la puerta a que yo pueda jugar el mío. Entonces, qué sé yo, pensaba el otro día cómo hubiera sido en momentos hace 5 años atrás mi participación. Y yo creo que hubiera entrado al programa y hubiera dicho, lo primero que hubiera dicho era lo que hubiera puesto sobre la mesa inmediatamente, no me hubiera podido contener de ir al grano, ¿no? Era un video que te pareció espantoso. Claro, y sin embargo, creo que pude transitar la entrevista con naturalidad, con cierta alegría inclusive, porque es un ping-pong, siempre con él es un ping-pong que tenés que estar muy atento porque no sabes por dónde va a venir, y atractivo, ¿no? Y bueno, y después saber en qué momento puedo introducir la idea que quiero introducir. La idea es clara, la que quiero introducir. O sea, esto de ser cuca o ser gorila es una realidad incontrastable, digamos, que nos define de alguna manera a los que somos parte de esta realidad ideológica y política de la Argentina. Cuca, hace poco un libertario me decía, usamos Cuca como boludo. Claro, entonces está difícil la charla porque pero eso es según como uno se lo tome. Bueno, a mí, si vos me decís Cuca, yo estoy feliz de que me digas. Claro. O sea, si vos querés decirme que soy Cuca, soy boludo porque soy Cuca, bueno, que me definan cuáles son los actos de estupidez que cometo diariamente como para decir que ser Cuca es ser boludo. Yo creo que no. Yo creo que es una forma. Yo creo que el insulto, recién estábamos hablando de eso, ¿no? El insulto es una forma de que tiene la derecha y sobre todo la ultraderecha de buscar una herida rápida, ¿viste? En el otro. Sí. Es casi como un cachetazo, digamos. Es que el reemplazo es un cachetazo. Claro, un golpe. Yo te digo algo para que vos te sientas mal de forma inmediata. Es como un conjuro. Si yo ese conjuro no me toca, ya medio como que no resulta tan doloroso para el que está enfrente. Y bueno, yo creo que hay gente que no se autopercibe, creo que hay mucha gente que se percibe apolítica, que se percibe que no comulga con una ideología política. Para mí, quienes no comulgan con una ideología política, algunos son más silenciosos y podría decir que sí, que férreamente, de hecho, cuando discutís de política o hablás o ponés sobre la mesa algún tema político, van hacia atrás y no quieren saber nada, ¿no? Yo tengo amigos que son así, dicen, a mí no me hables de política porque yo no quiero hablar de política, sí. A mí no venga. Entonces yo entiendo que hay una posición apolítica ahí, pero entiendo que hay otros y otras que dicen que hacen gala de su posición apolítica, sin embargo, cuando pueden, tienen expresiones conservadoras. O sea, básicamente antiperonistas. Sí. No sé si comulgan con un personaje, con un político. Yo de política no entiendo, pero no me la traigas a Cristina. Porque claro, o sea, yo de política no entiendo, pero estoy a favor de cualquier pensamiento que esté en contra de cualquier idea peronista o kirchnerista. Bueno, Cristina se transformó como en el sumo, como lo fue Perón en su época, ¿no? O como lo fue Eva en su época, digamos, van cambiando, las antítesis van cambiando
según el peronista de turno que viene a imponer las ideas del peronismo, digamos. O sea, el día de mañana será otro u otra, y ese otro será perseguido y será de alguna forma denostado por el antiperonismo. Entonces, mi idea es poder, digamos, yo recibo el mote de Cuca con una alegría y lo abrazo, y eso a mí me da posibilidad de poder plantarme y de poder hablar y de poder indicar de que hay algunas posturas que no son apolíticas, no son apolíticas, son posturas claramente conservadoras. Podríamos decirlo gorila hasta con cariño, o sea, yo cuando hablo de gorila es para definir la postura del antiperonista, no estoy hablando de un ser irracional que quiere destruir a su enemigo. Claro. Ponele. Pero también me quedé pensando en esto que decías de la importancia para el actor de que le digan cosas lindas, y tampoco debe ser fácil entrar en ese universo donde la cosa se pica más, que digo, como es un poco algo que se contradice con esa fascinación de los actores por estar rodeado de cosas lindas. Pero ese no soy yo, ¿viste? Ese no soy yo. Yo tengo ciertas particularidades como actor, como artista, digamos, ¿no? Que yo hace 19 años que soy gestor cultural, y digo que tengo inclinaciones y tengo características que me despegan un poco del cliché, del artista. De hecho, yo soy un tipo contestatario y un poco contrafáctico en ese sentido, ¿no? Hay algo dentro de la incomodidad donde me siento cómodo. Claro. Digo, esa posibilidad de yo poder decir lo que siento, sin cortapisas, sin nada que medie, habilita también recibir esas opiniones de mi persona. Casi como que me hacen sentir un poco bien. Claro. Entonces, aprovecho de eso porque me da cierta libertad. Como no me hiere. Por eso, a ver, lo que me hiere es ser un imbécil. O sea, yo descubrir que me he comportado como un imbécil y ser atacado por eso me hiere mucho. Entonces, o sea, cuando el otro tiene razón. Cuando el otro tiene razón, claro. Me he visto a lo largo de la historia con actitudes donde he dicho, sí, tiene razón, de decirme imbécil, o decirme cualquier insulto o descripción que me haga quedar mal, porque eso sí me hace muy mal. Pero por eso cuando encuentro una manera de expresar la idea y de imponerla, ya lo que viene de frente, el insulto, si viene un insulto, es casi como es como decirte, como un hecho de impotencia. ¿No? Ya que te digan estúpido. Habla del otro. Claro, si yo expreso mi idea, la expreso con claridad y creo que dije algo que está bien dicho, que está bien, y me dicen que soy un imbécil, ya creo que la imbecilidad ya es parte de la boca del que sale, ¿viste? Claro. Entonces, no tengo problemas con tengo problemas con el ataque irracional. Tengo problemas con el que, digamos, con el que eventualmente, realmente son casos muy esporádicos y muy aislados de quien de alguna forma increpa, rompe ese hilo, ese límite irrompible que es de cuál es el metro cuadrado de uno y de otro. Claro, intenta que prende el teléfono y arranca. Agredir, sí. Digo, eso ya me coloca en otro lugar. Digo, eso lo considero inaceptable. Es una patoteada. Sí, lo considero una patoteada y digo, vengo de un lugar, de un barrio, de una familia y de un sector social donde el ataque, digamos, el imponerse en el metro cuadrado del otro es inaceptable. Digo, la vida se construye con la seguridad de que ese metro cuadrado es tuyo, el de tu familia es tuyo y que no hay nadie que pueda venir a peleártelo. Cuando existe alguien que te lo viene a discutir, y ahí la cosa cambia de color. ¿Qué ves de este momento del peronismo? Porque empiezan a verse algunos sectores que planean un armado más grande, un frente, algunos dicen un frente parecido al que armó Lula. Yo decía el otro día que eso me parece que ya se armó, algo parecido a eso con Alberto Fernández, pero no, plantean algo todavía más amplio. Bueno, pero hay distintas miradas de lo que hay que armar y sobre todo de quiénes deberían encabezar esa búsqueda.
Y no falta tanto, porque entiendo cuando los dirigentes dicen, bueno, año que viene y no sé qué, pero también hay un montón de gente que quiere tener a alguien que le dé esperanza. ¿Vos cómo ves este momento del peronismo? Yo lo veo en plena reconstrucción. En plena reconstrucción. Estamos a ¿cuánto? Un año y pico de... Por ahora sí. Creo que son momentos lógicos y posibles dentro de la reconstrucción de un espacio que ha tenido una última experiencia que lo ha demolido internamente, ¿no? Lo ha impactado internamente. La experiencia de Alberto Fernández ha impactado, y más allá de las dificultades que ha tenido hacia afuera, yo creo que ha tenido... El gobierno de Alberto Fernández ha tenido éxitos de gestión y ha tenido, por supuesto, cuestiones que fueron negativas, pero lo más negativo fue el impacto que tuvo dentro de la discusión del porqué de la existencia del peronismo. De un tipo que no ha actuado como un peronista, ¿no? O sea, ha tenido decisiones, no quiero decir ni timoratas, porque no creo que haya sido parte del temor, creo que no ha ejercido peronismo, no ejerció como un peronista. Y por eso se perdieron las elecciones, ¿no? Más allá de la disparada de la inflación y de la sequía y de los argumentos que los peronistas también utilizamos como para justificar un poco ese tiempo. Creo que está en pleno rearmado. Creo que, según lo que tengo entendido, se está avanzando hacia la posibilidad de una interna. Sí. Gran interna. Creo que es la herramienta que necesita el peronismo para dirimir las luchas internas. Si es que no la saca el gobierno ahora. No, los votos. No, creo que la vuelta anterior había una necesidad de unidad y no de interna para no desangrarse delante de la opinión pública. Creo que hoy el peronismo necesita desangrarse. Necesita terminar de desangrarse. Si bien está desangrándose, y creo que hay posturas que se muestran bastante irreconciliables, creo que necesita desangrarse aún más un poco para que dentro de una gran interna, donde lo que va a haber es un recuento de votos, aparezca la nueva estructura de poder en porcentajes exactos, de ver cuál es la parcela que le corresponde a cada pedazo que va a entrar dentro de esa interna. Ese espacio ordenador que da las primarias, creo que es absolutamente necesario para el peronismo hoy. Y creo lo que va a estar en tela de juicio es qué va a ser luego, una vez constituido ese nuevo espacio de poder, comandado por una cabeza el que gane, sí, va a tener que definir qué va a ser capaz de hacer para ejercer directamente lo que es digamos, las máximas del peronismo, ¿no? Justicia social, independencia económica y soberanía política. O sea, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el nuevo presidente, acompañado por esta nueva coalición, directamente en ese sentido? ¿Qué va a hacer para lograr la independencia económica? ¿Qué va a hacer para lograr la soberanía política? ¿Y cuáles son las medidas que va a llevar adelante para lograr la justicia social que, digamos, que tanto pregona, y que creo que son las estructuras y son esas tres líneas que nos unifican a todos los que somos peronistas, ¿no? O sea, los que no son peronistas, de abstenerse, digamos. Creo que es el momento extraordinario como para quien no comulgue con esas tres líneas claras del peronismo, que creo que son ordenadoras, bueno, es un buen momento como para pasarse al costado del conservadurismo. Por eso es el momento, por eso es el momento de desenmascarar candidatos, ¿no? Digamos, de poner bien claro quiénes tienen la posibilidad de encarnar esas tres máximas y llevarlas adelante, ¿no? Y quien no pueda, ya directamente visualizarlo y colocarlo del otro lado. Claro. ¿Alguno que te guste de los que van surgiendo? Mirá, yo soy pragmático, yo todavía no he tomado gane. No he tomado una definición concreta, porque aparte tengo concreta. Mi definición ya la tengo y tengo una idea de, creo, por dónde va. Sí. A veces, hasta ahora no he expresado abiertamente, porque tengo cierto mandato también dentro de Sagay, que es de construcción de consensos para, cuando toda esta pesadilla se termine, de poder recuperar la industria audiovisual, tanto la cinematográfica como la televisiva. Entonces ahí adentro necesito tener cierta soltura, sobre todo en todo el arco progresista, pero sobre todo en el arco peronista, como para lograr un consenso de ver hacia dónde tenemos que ir.
creo que hay una idea que se va plasmando, que se va imponiendo, hay una lógica que va avanzando. Y lo tengo que decir porque tampoco puedo ser, digamos, porque soy yo. Yo soy así. Yo soy así y creo que realmente la figura de Axel se va perfilando. Tal vez porque tiene que seguir trabajando y tiene que seguir sucediendo, tiene que existir y suceder todo lo que tiene que suceder dentro del peronismo hoy. Y por fuera también, digamos, la oposición tiene que seguir haciendo el trabajo que está haciendo. Digamos, la oposición tiene que seguir destruyendo, el oficialismo de hoy tiene que seguir destruyendo a la Argentina como la está destruyendo para que el consenso del peronismo y la posibilidad del peronismo empiece a surgir, digamos. Digamos que las posibilidades del peronismo no vendrán sola porque logre una síntesis perfecta, sino porque claramente que lo que está sucediendo en la economía en la Argentina se derrumbe como se viene derrumbando, digamos, como sabíamos nosotros que se iba a derrumbar. Pero yo realmente creo que Axel va transitando un camino donde se va de alguna forma dirigiendo, pero todavía es un poco prematuro, porque creo que esa interna va a ordenar todo. Creo que esa interna va a definir cuáles son los porcentajes de unos y de otros. ¿Y qué rol imaginás en todo esto de Cristina Fernández? Porque viste que esta semana la discusión era si está proscripta Cristina Fernández o está proscripto el peronismo. Yo creo que es central, porque el rol de Cristina Fernández de Kirchner es central para muchos de nosotros, que lo que buscamos es la independencia económica y la soberanía política. Digo, Cristina está presa hoy por esa búsqueda. Esa búsqueda de derechos, de ajustar derechos a las minorías, de buscar la desmonopolización fallida de la economía en la Argentina, de buscar también la posibilidad de la democratización de la justicia, que lo buscó hacer en los dos últimos años de su último periodo como presidenta, y también hubo un fracaso con respecto a eso. Es la clara garante de quien buscó que la Argentina avanzara en esos sentidos. Y aunque ella no dejarla a Cristina afuera es un error realmente garrafal. Mostraría un peronismo que no tiene en cuenta esas líneas que Cristina lleva hacia adelante. Entonces, quien quiera dejar a Cristina afuera, a mí me enciende enormes alarmas. Claro. De qué tipo de peronismo condescendiente busca, ¿no? Digamos, a mí la búsqueda del peronismo condescendiente con el poder económico reinante o con la justicia, del poder de la justicia en este momento me enciende enormes alarmas, ¿no? Después esto que decís vos, el peronismo está... Sí, claramente, la proscripta es ella y el peronismo debe encontrar una salida. Pero para mí, quien busque dejarla a Cristina por fuera de la discusión política, me va a hacer tomar decisiones mucho más concretas con respecto a quién acompañar y a quién no, ¿no? Y aunque a ella no le guste la idea, por lo que ha trascendido, para vos hay que indultarla. Sí, para mí Cristina está presa por una causa absolutamente amañada. Yo lo creo, he seguido esos... No, pero viste que la discusión es si ella quiere, como pasó con Lula, que luego la justicia diga que fue un error o un indulto. Pero vos decís que ella quiere que la justicia diga que... ¿Y vos crees que la justicia de este país...? No, yo no creo nada. No, lo que creo es que Brasil tiene características muy diferentes a la Argentina. Brasil, por ejemplo, tiene un apego muy grande a lo que es el sistema, a lo que es la fuerza militar. Digamos, las encuestas en Brasil han dado, más no son últimas, no son muy recientes, pero sí, en los últimos años, casi un 70% de aprobación a lo que es la fuerza militar. La Argentina pasa completamente diferente, eso no es así. Y Brasil ha tenido un sistema judicial ciertamente amañado. Lula fue preso por una causa que carecía de pruebas, pero ha demostrado también tener una justicia bastante más independiente de la que nosotros tenemos. Yo creo que la justicia nuestra, no la justicia es
la justicia nuestra también es una de las más reconocidas en el mundo por los juicios de lesa humanidad. Claro. O sea, esa también es la justicia argentina. Y también hay una cantidad de jueces probos y de juezas probos en la Argentina. Creo que hay un sector de la justicia que está directamente ligado al poder económico, directísimamente ligado al poder económico y que actúan en tándem. Y que si Cristina espera que esa justicia le dé un sobreseimiento, le dé una falta de mérito, o definitivamente quede libre por un entendimiento de esa justicia, yo creo que tal vez se va a quedar esperando sentada. Entonces, digo, tal vez la posibilidad del indulto exista. Es una figura que tiene el presidente, que asume, así que puede llegar a hacerla. Y bueno, a ver, yo pensé que me ibas a preguntar qué iba a hacer Cristina, si iba a apoyar o no a Axel, ¿no? Sí. Si existe una interna, la interna ordena todo. Si luego de la interna existe un hecho fáctico de que no hay un acompañamiento, bueno, ahí se va a dirimir todo. Todos queremos que esta pesadilla se termine. Todos queremos que se discontinúe el gobierno anarcocapitalista de ultraderecha, que es también de derecha, porque digamos es un poco la versión que le quedó a la derecha para poder gobernar. Entonces, bueno, me parece que nos abracémonos todos a la interna, vayamos a votar y una vez que votemos, bueno, después quien gana conduce y quien pierde acompaña. Me quedé sin tiempo, me va a matar la gente de Tubo. Gracias, Pablo. A vos. Y vayan a ver la semana que viene El último viaje a China y vayan a ver Maldita Felicidad, que yo pasé un re buen momento en el teatro. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana en Demasiada Presión, un alivio informativo en este mundo intenso. Chau.